Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Hoy, por la misericordia de Dios, nuevamente puedo estar predicando la palabra de Dios, ceñido estrictamente a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Continuando el tema, la idolatría es pecado de muerte eterna, Biblia en mano. Iniciemos con la oración que acostumbramos, que es el Padre nuestro que nos enseñó Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea el Señor. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Bendito el Señor. Hermano, voy a interpretar una alabanza que se llama agradecimiento. Y lo hago porque en verdad, como siempre lo he manifestado, yo estoy agradecido con Dios. Porque si no hubiese sido por Dios, mi camino en la vida hubiese sido distinto. Y aun cuando nunca he sido perfecto y siempre he sido un pecador confeso, agradezco a Dios que tuvo misericordia de mí para darme a conocer su palabra y darme a entender que estaba por caminos cerrados, que andaba en el fango, inmundo, sucio, material y espiritualmente. Por eso le doy gracias a Dios y lo alabo con esta alabanza que se llama agradecimiento. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama henchido de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza. Y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que Jesús me ha dado y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrotas, han sido bendición, pues ni por un instante
tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi alma presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que Jesús me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Amén. Hermanos, servir a Dios es agradable. Además, es la orden que Jesús impartió cuando dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y nosotros predicamos el evangelio en condición de testigos de Jesucristo, porque Él también dijo: y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Entonces, prestar un servicio a Dios, predicar su palabra, es buscar la manera de conquistar almas para Dios y además sacarlos del error en el que se encuentran, ya sea por vía material o también por vía espiritual. Pues bien, hace unos pocos días, es decir, más concretamente el 6 de noviembre, hace una semana, se publicó una noticia que para muchos no tiene significado o repercusión alguna, pero para mí sí la tiene, y además compagina con el tema que estamos tratando acerca de la idolatría. Un juez de la República, tal y como lo anuncia el periódico El País del día 6 de noviembre de 2020, registrando la siguiente noticia: retiran imágenes religiosas de la gobernación del Valle del Cauca tras acción de tutela. La gobernación del Valle anunció que va a acatar la orden del Juzgado Quinto de Pequeñas Causas de Cali, que ordenó retirar las imágenes religiosas, crucifijos, fotografías de Juan Pablo II y altares católicos que hay en el sótano y en el primer piso del edificio. Así lo ordenó la jueza Janet del Rosario Burgos, tras evaluar una acción de tutela elevada por Piedad Maya Cardona, quien denunció que se le estaba violando el derecho fundamental de laicidad del Estado. Sobre esto, Lía Patricia Pérez Carmona, directora del Departamento Administrativo de Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca, afirmó que van a respetar la orden judicial. Vamos a cumplir con lo ordenado, pero es importante decir que esto viene de años anteriores. Hay que mencionar que las imágenes han sido iniciativas de los mismos funcionarios, quienes han solicitado un espacio para profesar su fe, dijo. Además, Pérez Carmona agregó que van a dejar los espacios, pero sin las imágenes,
para que se pueda profesar la fe de todos. Por su parte, Piedad Maya Cardona, la persona que interpuso la acción de tutela y quien afirma haber trabajado para la gobernación del Valle en diferentes eventos de posesión, señaló que las constantes alusiones a la religión católica no solo son excesivas, sino que están en contra de la Constitución política. Causa malestar, expresó, ver todas las imágenes dentro de la gobernación, las entrevistas que le hacen a la gobernadora Clara Luz Roldán, de ver celebración de misas dentro de la misma gobernación. Hay un cuadro de Juan Pablo II que colgó Weimer Delgado, el ex gobernador, con el argumento de que es católico y que fue monaguillo, dijo en diálogo con El Espectador. Cabe recordar que la gobernación tiene 48 horas para dar cumplimiento a la orden de la jueza. Esto en términos jurídicos es porque la acción de tutela, cuando falla a favor o protege un derecho fundamental, el término para cumplir la orden es perentorio y es de cumplimiento inmediato. Mal podría entonces la funcionaria entrar en desacato contrariando la orden de un juez de la República. Particularmente, hermano, yo no puedo esconderlo. Particularmente yo también, desde hace más de 40 años, repudio las imágenes y las estatuas y cualquier otro utensilio o cosa que se utilice para adoración de estatuas, porque yo sé que quien adora estatuas está adorando a Satanás. Por eso, al lado mío es muy difícil que yo pueda soportar una estatua de esas. Y cuando entro a una oficina o cuando entro a una casa de un familiar o amigo y encuentro una estatua de semejante naturaleza, bueno, obviamente me contrarío un poco internamente, aun cuando lo disimule, pero en lo posible me voy lo más rápido que pueda de ese lugar, porque yo sé que ahí no está Dios. Sencillamente, hermano, porque nosotros no necesitamos tener una estatua de yeso enfrente de ningún hombre o mujer para adorar a Dios. Porque nosotros debemos adorar a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón de manera espiritual y no caer en prácticas paganas que están expresamente prohibidas en la Biblia más de 350 veces. Y en Juan capítulo 4, versículo 24, se nos dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, pero en espíritu y en verdad, dentro de nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestros corazones. Y para eso no necesitamos ni una fotografía, ni una estatua de hierro, de bronce, de papel, de icopor, ni de yeso, nada, nada. Porque Dios abomina al idólatra. Y a contrario sensu, el idólatra aborrece a Dios, porque prefiere adorar una estatua que en vez de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, conocedor de eso como lo soy desde hace 40 años, yo obviamente que siento una especie de escozor en mi cuerpo y de repudio interno, porque
no tolero espiritualmente una estatua alrededor mío. Pues es ridiculizar a Dios. Es ofender a Dios arrodillarse ante un muñeco o ante una muñeca de yeso. ¿Por qué se forma el alboroto en Éfeso cuando Pablo predicaba que los templecillos y las imágenes de la diosa Diana no servían para nada? Pues bien, Demetrio era griego. Y los griegos, pues obviamente, si recordamos, la cita no la tengo precisa, pero yo sí me acuerdo que Pablo, estando en Atenas, vio que había dioses de todas las clases, tamaños, figuras y colores. Y que era un pueblo idólatra. Pero en una pared o en alguna parte vio un letrero que decía al Dios no conocido. Y Pablo, hablando a los griegos, a los atenienses, les dijo: a ese Dios que ustedes no conocen, ese es el Dios que yo les vengo a predicar. Y sabemos que los griegos antiguamente eran personas que se preocupaban por saber, por conocer, tenían comezón de conocimiento, de entendimiento, buscaban el saber. Y eran tan idólatras que había ese letrero que decía al Dios no conocido, es decir, tenían Dios para todo, o dioses falsos más bien. Entonces, Demetrio era un varón griego, era un artesano que vendía esos templecillos y esas estatuas de Diana. Claro, cuando Pablo empezó a predicar en Éfeso que esas estatuas que ellos adoraban no servían para nada, Demetrio se disgustó porque él veía que eso atacaba su negocio, porque él producía estatuas y templecillos de plata de la diosa Diana. Y obviamente, cuando le habla a los demás artesanos, a los demás artífices y a los demás obreros que también tenían el mismo oficio, ellos se sublevan contra Pablo porque, como decimos nosotros aquí comúnmente en Colombia, me vas a dañar el negocio. ¿Por qué te metes con mi trabajo? Entonces armó el alboroto en Éfeso para perseguir a Pablo. Ahora, Éfeso era una ciudad de Lidia, cuya capital era Sardis, a la cual pertenecían también las ciudades de Tiatira y Filadelfia. Su religión estaba asociada asociada a los cultos sirios y frigios. Es decir, Demetrio tenía una formación religiosa idólatra y pagana. Obviamente que cuando Pablo predica al Dios verdadero, que hay que creer en Él en espíritu y en verdad, y que no hay necesidad de las imágenes, y dice que esas imágenes no sirven para nada porque son hechas por las manos de los hombres, todos esos artífices, obreros, artesanos, citados por Demetrio, se rebelaron contra los apóstoles. Repetimos, sencillamente, ¿por qué? Porque Pablo les estaba dañando el negocio de la hechura y venta de estatuas. Y eso es lo que puede estar ocurriendo con relación a esta persona que les predica Armando Antonio Vaca Mena, porque yo estoy diciendo lo mismo que hacía Pablo en Éfeso. Las estatuas que las personas adoran, llámese Juana, María, Berta, Pedro, Pablo, el corazón de Jesús, el milagroso, el Cristo caído, lo que quieran.
ninguna de ellas sirve para nada. Tal cual como lo decía Pablo, es lo que yo estoy predicando. No me estoy saliendo de las Escrituras, antes estoy tratando de sacar a las personas que incurren en esas prácticas demoníacas de las garras de Satanás, porque Satanás los tiene presos en la idolatría y ya sabemos que Satanás a sus presos no les abre la cárcel. Hay cantidades, pero cantidades enormes, hermanos míos, de estatuas, de imágenes, de escapulario, de medallita, de estampita, de rosario, todo lo que usted quiera en materia de artesanía, obras hechas por las manos de los hombres, las encuentras por doquier. Hay industrias, hay fábricas, hay almacenes en todos los sitios del mundo dedicados a venderlas. Y ya hemos explicado que tú por 20 pesos puedes comprar una estatua chiquitica, pero es muñeco. El tamaño no importa, ni el color de los ojos que le pongan tampoco. Es una estatua, es un muñeco. Y tú, hecho a imagen y semejanza de Dios, de carne y hueso, estás adorando una estatua de palo, lo cual es inconcebible si se tiene en cuenta que todos gozamos de una mediana capacidad intelectual para distinguir que estamos en camino de error. Y en la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y la idolatría, hermanos, es camino de muerte eterna. Amén. Hay un autor sobre el cual se han tejido diferentes tesis, pero que en esta parte para mí tiene toda la razón. Él se llama Ralph Woodruff y él escribió un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno. Miembro de la Asociación Evangélica Asociación Riverside de California, Estados Unidos. Pues bien, en esa obra, en el capítulo 4 que se llama Santos, Santoral y Simbolismos, trae una lista de santos católicos, patronos y todas las diversas ocupaciones que el hombre puede ejecutar en la vida en sociedad, que también tienen sus días especiales señalados por la Iglesia Católica de Roma. Ya sabemos que la mayoría de los feriados en Colombia son religiosos, impuestos por la Iglesia Católica Romana. Y la lista, obviamente que la lista que trae Woodruff en su obra ya está desactualizada, porque es que los papas han seguido canonizando santos a cutiplén, entre comillas, santos. Esa lista ya es obsoleta. Hay una cantidad de muñecos que no se mencionan en esa obra porque son nuevos y muchos que quedaron en el tintero porque son demasiados para ocuparse de tanta abominación en un libro. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Lo dijimos en una vez pasada. Es decir, no bastaba con algunos muñecos que ya tenían, sino que se idearon la forma de seguir explotando espiritualmente a las personas ignorantes del tema bíblico y procedieron a señalarle a cada profesión u oficio un santo
y a cada pueblo o ciudad un patrón o una patrona, explotando la fe con base en la ignorancia del mundo católico, especialmente, que no lee la Biblia. Entonces dijeron, bueno, vamos a señalarle a cada profesión, arte u oficio un santo, y para que el que ejerza ese oficio, ese arte o esa profesión se encomiende a él. Pero todo esto tiene un propósito, y no es un propósito sano, es un propósito maligno. ¿Por qué? Porque cuando la persona se consagra o deposita su fe o cree en una estatua que no sirve para nada, ya sabemos que está ofendiendo a Dios y adorando a Satanás. Pero el propósito final de esta entramada religiosa es que las personas no crean en Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Claro, si ponen a una persona a creer en San Agatón o en San Bartolomé o en el que a ellos se les ocurra, obviamente que esa persona cree que con Bartolomé ya está listo, está salvo, y a Jesucristo lo tira para un lado. Y esa es tarea de Satanás, no es tarea de un hombre que conozca la palabra de Dios y la practique. Entonces dijeron, bueno, voy a intercalar para no leerlos todos porque la lista es inmensa. Entonces dicen, bueno, los actores, el santo o el patrón de ellos es San Genis, y su fiesta el 25 de agosto. Los arquitectos, Santo Tomás; astrónomos, San Comínico; atletas, San Sebastián; aviadores, la Señora de Loreto; panaderos, Santa Isabel; banqueros, San Mateo; barberos, San Damián; limosneros, San Alejandro; libreros, San Juan de Dios; albañiles, San Esteban; constructores, San Vicente; carniceros, San Adrián; choferes, San Cristóbal; comediantes, San Vito; cocineros, Santa Marta; dentistas, San Apolinar; los doctores, San Lucas. Pero los doctores en general, porque después le acumularon un muñeco a cada profesión en particular. Entonces los editores, San Juan Bosco; pescadores, San Andrés; floristas, Santa Dorotea; obreros, Santiago el Mayor; cazadores, San Humberto; abogados, San Ives; mercaderes, San Jerónimo; mineros, San Francisco de Asís; los músicos, Santa Bárbara; los notarios, Santa Cecilia; las enfermeras, San Marcos; los pintores, Santa Catalina; los policías, San Lucas; carteros, San Miguel; científicos, San Gabriel; cantantes, San Alberto; estenógrafos, San Gregorio; estudiantes, San Genesio; los sastres, Santo Tomás; cobradores, San Bonifacio; y los profesores, San Gregorio el Grande. Entonces, ya vamos viendo que esto es una prostitución de la fe. Esta es la tergiversación más absurda de la palabra de Dios. Pero eso no se quedaba ahí, porque es que ellos quieren arropar con esa telaraña de mentiras a toda la sociedad que más puedan abarcar en su red de maldad. Entonces dijeron, no señor, vamos a inventarnos también para las enfermedades otro tipo de santos. Y dijeron, para la artritis, Santiago; para la mordida de perro, San Humberto; para la mordida de víbora, Santa Hilaria; para la ceguera, San Rafael; cáncer, Santa Peregrina; sordera, San Mauricio; enfermedad de los senos, San Agata; enfermedad de los ojos, Santa Lucía; enfermedad de la garganta, San Blas; epilepsia y nervios, San Víctor; enfermedad de los pies, fiebre, San Jorge; gota, San Andrés; vesícula,
San Liberto, dolor de cabeza, San Daniel, enfermedades del corazón, San Juan de Dios, para la locura, Santa Digna, esterilidad, San Giles, enfermedad de la piel, San Roque. Vean ustedes semejante distorsión de la palabra de Dios. Esto es un espíritu contrario al de Dios. Y ya sabemos que espiritualmente lo que es contrario a Cristo es el anticristo. Y allá vamos a llegar. A ese tema también vamos a llegar y vamos a profundizar en él con fundamento en las Escrituras. Pero también hay otras situaciones que se presentan en la sociedad y dijeron, no, a cada una de ellas también le tenemos que señalar un muñeco, una estatua, llámese como se quiera llamar, pero hay que encargar a ese muñeco de tal enfermedad. Entonces dijeron, para las mujeres estériles, San Antonio, para los bebedores, San Nicolás, para los niños, San Dominico, para los animales domésticos, San Antonio Abad, para los emigrantes, San Francisco, para los problemas familiares, San Eustaquio, para el fuego, San Lorenzo, inundaciones, San Colón, tempestades y truenos, Santa Bárbara, para las amantes, oigan bien, San Rafael, para las solteronas, San Andrés, para las mujeres encintas, San Gerardo, para la televisión, Santa Clara, para la televisión, Santa Clara, para la tentación, Santa Ciríaca, para capturar ladrones, a San Gervasio, para tener hijos, a Santa Felicita, para obtener esposo, San José, para obtener esposa, Santana, y para encontrar objetos perdidos, como una aguja, por ejemplo, a San Anacoreta. Sí, esto es bestial, hermanos. Esto es bestial. Porque conociendo la palabra de Dios, en términos espirituales, es insoportable ver cómo se ofende a Dios y cómo se incita a la humanidad a aborrecer a Dios, a abominar a Dios. Esta mañana leyendo Ezequiel 41, 42, 43, se da cuenta uno de que todo lo que le pasaba a Israel era por eso, por estar adorando el poco de muñecos esos que le enseñaron los fenicios, los egipcios, los babilonios, los asirios, todos ellos. Y los católicos están igual o peor que Israel, que se corrompió más que todos los pueblos que tenía a su alrededor, adorando cuanto muñeco le diga el papa o le diga el arzobispo o le diga el cardenal. Me hace acordar ahorita en el noticiero Caracol, estaba escuchando una noticia que decía que hay mucha gente que le tiene adversión a los gatos y a los perros negros. Y le preguntan a una persona especializada en el tema del por qué, y él dice que eso tuvo su origen en que una vez el Papa Gregorio IX, en su sabiduría, porque como ellos siempre dijeron que son infalibles, comillas, había dicho que los gatos negros y los perros negros se prestaban para la hechicería, la brujería, y sencillamente tenían alguna relación o vinculación con el demonio. Y de ahí para adelante, ellos todo lo que era negro lo estigmatizaban. Y por eso era que los negros eran perseguidos en esclavitud. Y bueno, ¿para qué hablar de la Inquisición? Que presumo que la mayoría de quienes me escuchan conocen esa
ese pasado negro de la historia de la humanidad. Entonces, pues bien, esta lista de santorales y listas de profanación de las Sagradas Escrituras, como decía, no están actualizadas, porque es que los papas han seguido canonizando a Tutiplén. Y los católicos saben que ahí no están todos, porque por lo menos para mencionar unos cuantos, ellos saben que faltan varios, y tal vez miles, como el Divino Niño, la Dolorosa, la Milagrosa, la Inmaculada Concepción, el Sagrado Corazón de Jesús, el Cristo Caído, el Milagroso de Buga, la Mano Poderosa, el Arcángel San Gabriel, el Arcángel San Rafael. O sea, ellos le han hecho imágenes y estatuas a quien se les ha antojado, siempre en contravía de la palabra de Dios. Partamos nada más, hermano. Mire, en toda la Biblia yo he contado, dejando obviamente por descuido muchos por fuera, muchos pasajes bíblicos. He contado más de 350 advertencias y prohibiciones contra la idolatría. Y hacerlo es contrariar a Dios. Desde un comienzo, hay una cita en el Génesis, pero me voy a referir a una especial que está en Éxodo 20, del versículo 1 al 6. Y yo lo he dicho. Desde un comienzo, Dios le dijo al hombre que no se hiciera muñecos, que no se hiciera ídolos falsos para irse detrás de ellos, porque él era celoso y poderoso. Recordemos que espiritualmente Jerusalén es la esposa de Dios, y Dios es celoso de su esposa. Y Jerusalén, que era del pueblo de Israel, lo traicionó, lo abandonó por irse a adorar estatuas de palo. Y sin embargo, Dios en el Éxodo 20, versículo del 1 al 6, les había dicho: no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la generación de los padres hasta los hijos, hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. Ahí está la prohibición. Es un mandamiento, hermanos míos. ¿Cómo así que tú, un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, termina postrado ante una estatua de hierro? Por favor, ¿cuál ha sido la tarea demoníaca de la Iglesia Católica, desviando a la humanidad de la fe de Dios? Porque el que cree en una estatua del arcángel Guillermo, Gabriel, como le quieran llamar, está desviado de la verdadera creencia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la tarea de ella. Espiritualmente, ella es casa de Satanás. No es sino ir a sus, entre comillas, templos y observar cómo los tienen atestados de imágenes. Y la gente cuando entra, pues yo también lo hice, cuando fui católico, la gente entra y pasa por la estatua y se manda la mano a la frente, al pecho, y hace
una persignación que llaman ellos, a veces sin saber por qué ni qué dicen. Entonces, hermanos míos, espiritualmente esto es una tarea difícil para enseñarle a la persona que esa fe que tiene depositada desde hace 30, 40, 50, 70 años en una estatua de madera no le sirve para nada y que tiene que salir corriendo a buscar a Cristo en espíritu y en verdad. Salir del engaño. Ahora, si ya tú conociendo que esto es así, que Dios te prohíbe en la Biblia más de 350 veces que adores estatuas y tú lo quieres seguir haciendo porque el cura te enseñó que eso es por ahí, tú verás si le obedeces al cura o le obedeces a Dios. Perdóneme que sea tan expresivo y que sea tan directo, pero no puedo disfrazar ni hablar con suavidad un tema que está condenado por Dios durante el recorrido de toda la Biblia. Amén. Entonces, fíjense ustedes, particularmente me he tomado el trabajo de pensar cuántas estatuas ha hecho construir la Iglesia Católica de Roma de sus santos, santas y beatos, los tres entre comillas. ¿Cuántas? Por lo menos unas 25,000. Fíjense cómo hacen para corromper y alejar al hombre de la palabra de Dios y de la fe en Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Se han inventado 25,000 estatuas. O sea que usted coge las estatuas esas y las pone en fila y a cada una le señala un día en el calendario y para llegar de la primera a la última se va a demorar la medio bobadita de 68 años. ¿Eso qué es? ¿Cómo es posible que nosotros hayamos caído en semejante engaño tan negro y tan cruel? Bueno, sencillamente porque en el caso mío, y yo sé que en la mayoría de los casos es igual, nos cogieron desde niños, nos adoctrinaron y como venía de nuestros padres, de nuestros abuelos, nosotros pensábamos que eso era verdad. Pero cuando coge uno la Biblia, la lee, la interpreta y Dios te ayuda y te da un mediano conocimiento y entendimiento, tú descubres que todo eso es mentira. Ahora, si tú quieres permanecer en la mentira y no conocer a Dios en espíritu y en verdad, la decisión es tuya. Porque ya te lo estamos advirtiendo de que la idolatría es pecado de muerte. Amén. Entonces yo pienso, bueno, ¿hasta cuándo creerían los curas de la Iglesia Católica que el engaño de ellos iba a permanecer? Engaño del cual han hecho víctima a generaciones pasadas, a las generaciones actuales y a las que vengan en el futuro, porque todas ellas están alejadas de la creencia del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ellos enseñan que hay que adorar estatuas de yeso, con ojos de vidrio, pintadas de verde y de azul por el hombre. Entonces, ¿cómo que una persona de esas que practica teorías del demonio se puede autodenominar representante de Dios en la tierra? ¿Cómo? ¿No será más bien un representante de Satanás que desvía a los hijos de Dios para que no conozcan a Dios en espíritu y en verdad? Claro que sí. Todo aquel que hace lo contrario a Cristo es el anticristo. Ahora bien, ya hemos dicho que el Papa no tiene autoridad de nadie, y mucho menos de Dios.
porque Él es elegido por hombres. Hombres que se hacen representantes de Dios. Es que cada vez quedo más asombrado mientras más indago y mientras más estudio. Resulta que cuando este Papa actual lo eligieron, cuando lo iban a presentar en el balcón de la sede del Vaticano, lo anunciaron como el excelentísimo Dominis, algo así. No sé mucho latín, pero Dominus. Entonces, pero resulta que busco y me doy cuenta que Dominus solo significa maestro. Y en la Biblia dice, no le digáis maestro a nadie porque solamente uno es vuestro maestro, Jesús. Pero cuando se dice Dominus, es decir, doble maestro, ya significa el Señor. Imagínense ustedes. ¿Qué es lo que está haciendo? Eso es una suplantación de Dios, es una suplantación de ser o tratar de ser o aparecer o autonombrarse como sucesor de Pedro, como el representante de Dios en la tierra. Yo no tengo ninguna duda de que espiritualmente es el representante del anticristo en la tierra, el que está anunciado en la primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6, como dice en la Biblia. El que lee entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él no tiene facultades para decir quién es santo, ni quién no es santa. Eso solamente lo sabe Dios y nadie más. Pero esa beatificación y canonización que ellos hacen, obviamente que contribuye a la fábrica de muñecos, a la fábrica de estatuas, y los artesanos y los artífices y los obreros que las hacen y sus fabricantes y los dueños de la fábrica están contentos con ellos. Contentos. Así sea a costa de la explotación de la fe y de la condenación de las almas de los hijos de Dios que se pierden tras la idolatría por la enseñanza perversa que ellos le han incrustado a la humanidad en su mente. El hombre tiene que buscar la forma de entender, pidiéndole a Dios que le dé conocimiento y que le dé entendimiento. Lea la Escritura, hermano mío. Hermana mía, lee la Biblia. Amigo y amiga, lee la palabra de Dios y que sea Dios quien te enseñe. Que sea Dios quien se te muestre, que sea Dios quien te dé el conocimiento y te dé el entendimiento para conocerlo a Él en espíritu y en verdad. No te dejes guiar por obreros fraudulentos, por hombres perversos que le sirven a Satanás y arrojan a la humanidad a la perdición de sus almas. Ten cuidado, hermano, hermana, amigo y amiga. Ten cuidado, porque lo que está en juego es la salvación de nuestras almas. Y el arcángel San Gabriel y la estatua de Juan Nepomuceno, ninguna de ellas, por muy bonita que sea, sirve para nada ni te puede salvar. Amén. Recuerda lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 11 y 12. La piedra angular desechada por vosotros los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Porque no
hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Si los apóstoles y la Escritura dice que bajo el cielo no hay otro nombre distinto al de Jesucristo en el que podamos encontrar salvación, te pregunto, ¿tú qué haces creyendo en Santa Lucía? ¿Tú qué haces creyendo en Santa Berta? ¿Tú qué haces creyendo en Juan Nepomuceno? Perdiendo el tiempo espiritualmente y ayudándote a condenar. Porque el único nombre que tiene salvación bajo el cielo es el nombre de Jesús, hermanos míos. Entonces, mucho cuidado con vuestras almas. Mucho cuidado porque el mensaje hay que transmitírselo también a la juventud, a la niñez, sacarlos de la ignorancia. Porque si buscamos a Dios o buscáramos a Dios en espíritu y en verdad, otra cosa fuera. Pero esta pandemia, y lo vuelvo a repetir, esta pandemia mortal que está azotando a la humanidad, en el mayor porcentaje, considero yo, sin estar autorizado para decirlo, ni porque me haya sido revelado, pero personalmente, haciendo un análisis bíblico, esta pandemia, la causa de la pandemia, es la traición que nosotros le hacemos a Dios, adorando estatuas, adorando imágenes en todos los países del mundo. Y de esta pandemia no ha escapado ningún país del mundo. Y solamente si el pueblo se arrepintiera y cogiera las imágenes de yeso y las tirara a la basura como trapo asqueroso, untado ya sabemos de qué, tal y como dice en Isaías 30, versículo 22. Si el pueblo arrojara las estatuas de yeso, de hierro y de cobre y de todo lo que tienen de trapo, de pita y de cuanta cosa se les ocurre a los curas, Dios tendría misericordia de nosotros y quitaría de nosotros esta pandemia tan grave que nos ha venido a acontecer por culpa de la idolatría del mundo. La desobediencia. Eso es lo que nos han enseñado o enseñan los curas de la Iglesia Católica. A desobedecer a Dios. Cuando te enseñan que tienes que adorar muñecos, están enseñando lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Escudriña las Escrituras, hermano mío, porque Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras porque en ellas a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida en abundancia. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana a las 2 de la tarde por este mismo medio, continuaré predicando el tema: la idolatría es pecado de muerte eterna, Biblia en mano. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.